Hola, bienvenidos a este video del curso de Matemáticas 2. En este video vamos a seguir con derivadas, ¿no? Vamos a ver cómo se derivan las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Entonces, bueno, a eso vamos. Recuerden que ya vimos, apenas hemos visto cómo se derivan las funciones, ¿cómo se llaman? Polinomiales, ¿no? Y ese tipo de funciones. Ahora vamos a ver cómo se ven las funciones exponenciales, ¿no? Y entonces les voy a explicar cómo se explica, cómo se obtienen las derivadas de una función exponencial, ¿no? Entonces estuvimos trabajando en f de x igual a la x, ¿no? Donde a es una constante. Entonces vamos a ver cómo se calcula la derivada. Entonces se calcula con este límite, ¿no? Entonces voy a hacer el desarrollo algebraico para que vean cómo funciona. Entonces f de x más h pues es a con exponente x más h y menos f de x que es a con exponente x dividido entre h. Luego lo que se hace aquí es decir, bueno, pues usamos las leyes de los exponentes y sucede que ambas, a a la x más h y a la x, pues le podemos factorizar una a la x y queda nada más a la h menos 1 sobre h, ¿no? Entonces, pues aquí estuve usando aquí como les dije, usé las leyes de los exponentes. Pero a ver, fíjense, lo interesante es que aquí el a la x, pues es una constante. Entonces, por las leyes de los límites, que bueno, no vimos en esta clase, pero pues estas leyes de los límites dicen que si hay algo que no depende del h, pues y está multiplicando, pues lo pueden sacar, ¿no? Y entonces, fíjense, tenemos que encontrar este límite, ¿sí? Bueno, y entonces la pregunta aquí es, pues, ¿cuánto vale este límite? ¿No? Y si ven, bueno, algebraicamente se ve muy difícil sacar este límite, porque fíjense, justamente si ustedes sustituimos, si sus, h igual a 0, ingenuamente, pues fíjense, a la h menos 1 sobre h, pues me queda a la 0 menos 1 sobre 0. Bueno, de por sí dividir entre 0 no está permitido, pero me sale esta forma, a la 0 es 1, y entonces me queda 1 menos 1. Entonces me quedaría la forma indeterminada 0 entre 0, ¿no? Y entonces les decía, si arriba hubiera quedado un número, pues al menos ya sabríamos que esto tiende a infinito, ¿no? Pero como queda 0 entre 0, pues no sabemos ni a qué tiende, ¿no? O sea, no sabemos si ese límite siquiera existe o no, ¿no? Entonces, pues la pregunta justamente es encontrar, o lo que uno podría decir es encontrar el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h. Pero esto aparte es para cada a. A ver, esto suena, bueno, desde el punto de vista matemático, esto suena muy difícil, ¿no? Vamos a ver, les voy a explicar cómo se resolvió este problema, ¿no? Les voy a mostrar algo de, como les digo, evidencia numérica, ¿no? Entonces, lo que queremos es, fíjense, aquí le puse nombre nada más para que L de A, H a este cociente y queremos, lo que queremos es calcular el límite cuando h tiende a 0 de este número L de A, H, ¿no? Y entonces hice esta tablita de valores para distintos valores de A, ¿no? Fíjense, aquí está para A igual a 2, para A igual a E, el número que obtuvimos del interés compuesto,
y A igual a E. A 3, perdón. A 3. Y fíjense, aquí hice las cuentitas con Excel para que vieran. Pues de principio estos dos números, el de 3, el de 2 y el de 3, ¿no? Lo que hice fue tomar valores cada vez de H cada vez menores, ¿no? Es decir, lo que estoy haciendo es que estoy diciendo, bueno, a ver, esto lo estoy haciendo tender a 0 y voy a ver estos tres valores hacia dónde se van, ¿no? Entonces les decía, de principio, en esta columna, uy, pues quién sabe esos números que son, ¿no? Pero en la de en medio, sí se ve, ¿no? Aquí sí se ve que esto tiende a 1, ¿no? Tampoco no, se ve que 1.71.05 y luego vas teniendo más ceros, más ceros, más ceros. Bueno, y aquí en el último 000, 3, 4 ceros y un 5 y luego 4 ceros y un 1. Si te acercabas más a 0, pues se ve que estos números te están tendiendo a 1, ¿no? Bueno, esto no es casualidad. Esos dos números que, no sé, que les puse signo de interrogación, se conoce cuáles son. Este es el logaritmo natural de 2 y este es el logaritmo natural, bueno, aquí sí con mayúscula tal vez, ¿verdad? Logaritmo natural de 3. Acuérdense que el logaritmo natural, ¿dónde lo pongo? Recuerden, que el logaritmo natural de x simplemente se refiere al logaritmo base e de x. Entonces, aquí hay una casualidad muy grande, ¿no? Que salgan esos números, logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 3, logaritmo natural y el 1, que por cierto es logaritmo natural de e. ¿Sí? Pues fíjense, entonces los matemáticos en el pasado ya calcularon estos límites y la conclusión a la que llegaron fue que, bueno, lo voy a escribir aquí, ¿no? Que el límite, o bueno, lo pongo con negro, es que está arriba, pero a ver, no es cierto, no es cierto. El límite, a ver, lo voy a poner aquí. El límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h es el logaritmo natural de a. Esto se puede demostrar, es un teorema. Es un teorema bastante impresionante, ¿no? Pero bueno, fíjense, estamos calculando la derivada del exponencial, entonces que el logaritmo tenga algo que ver, pues no es tan extraño tampoco, ¿no? Entonces ahora, recuerden la página anterior, la derivada era a a la x multiplicada por este límite que no conocíamos, ¿no? Entonces aquí inclusive tal vez sería mejor eh, decir que esto es igual a la x por un valor que todavía no conocíamos en esta diapositiva, ¿no? Y aquí había que encontrarlo y en la diapositiva siguiente ya les dije cuál es el valor. Es logaritmo natural de a, ¿no? Aquí está el valor misterioso de la diapositiva anterior. Entonces, pues ya juntamos esto en un resultado. Fíjense. Si ustedes quieren derivar la función exponencial a la x, lo que tienen que hacer es a la x multiplicado por el número logaritmo natural de a. ¿Sí? Y ahora fíjense, recuerden que cuando a es, o como, a ver, ¿cómo es? Como el logaritmo natural de e es 1,
Entonces, la derivada de la función e a la x es e a la x, ¿no? Pues esto es algo bastante impresionante, que una función sea su propia derivada, ¿no? Eso nunca había pasado antes, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es aquí se ve, esta es la razón por la que el número e es tan importante, ¿no? Porque, o sea, si toman cualquier otra exponencial, su derivada es ella misma multiplicada por una constante, ¿no? Pero cuando a es igual a e, pues entonces esa constante es como si fuera un 1, ¿no? Entonces, por eso es importante esta función exponencial. Entonces, voy a darles algunos ejemplos de cómo se calculan derivadas usando este hecho. Entonces, ahí dice, encuentra las derivadas, ¿no? Entonces, fíjense, f de x. Vamos a encontrar f'. Entonces, aquí tienen que usar las propiedades de la derivada, ¿no? Lo que les decía, la linealidad, que abre sumas y saca coeficientes, ¿no? Entonces, la derivada de esta función f es 3 por la derivada de e a la x menos 4 por la derivada de x cuadrada menos la derivada de x. Le voy a poner paréntesis a todos, ¿no? Más la derivada de la constante 1, ¿no? Y bueno, pues desarrollan justamente. En la primera, pues nos sale la derivada de a la x, ¿no? Que es e a la x, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando le aplicas la derivada, pues no va a cambiar. Menos 4, bueno, y luego la de x cuadrada es 2x, entonces aquí queda 8x. En el otro es menos 1, y la derivada de la una constante es 0, entonces ya no lo escribimos. Y esta sería la derivada, ¿no? De la función f. Vamos a calcular la de g, ¿no? Es similar. La g' de x, pues es, pero fíjense, aquí dice menos la derivada del x a la e más la derivada de e a la x más 7 veces la derivada de e. Entonces fíjense, ahí sale la e 3 veces, ¿sí? Pero son distintas, está en distintas posiciones, ¿no? En la primera es exponente, ¿no? A ver. En la primera dice derivada de x a la e. Ahí lo que tienen que hacer es aplicar la función, la derivada de una función, o sea, la función x a la n, ¿no? Cuando n es un número. Entonces aquí le sale e x a la e menos 1, ¿sí? La derivada de una potencia. Ahora en la segunda, ahí es donde usan el resultado nuevo, e a la x, pues su derivada es e a la x. ¿Sí? Y luego en el tercero, pues fíjense que esta e es una constante, entonces esto se elimina, ¿no? Se hace 0. Entonces, pues ya no lo escribo, ¿no? Porque 7 multiplicado por 0 es 0. ¿Sí? Y así obtenemos esta derivada. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense que la E está jugando distintos papeles en los distintos, en los tres términos, ¿no? De esta función. Entonces, nada más en la segunda es cuando es exponencial, en la tercera es constante y en la primera es una potencia, ¿no? Entonces, son distintas formas de sacar la derivada. Ahora, la tercera son exponenciales, pero que no tienen E. Entonces, fíjense, es la derivada
de 2 a la x menos la derivada de 3 a la x. Aquí me falta otra vez. Por lo tanto, entonces la del 2 a la x es 2 a la x por logaritmo natural de 2. Y la de 3 a la x es 3 a la x por logaritmo natural de 3. Sí, nomás que entonces tuve que agregarles esos logaritmos naturales porque no son e, ¿no? Justamente a la de e no le tienes que agregar nada, ¿no? La de e queda igualita. Pero las que son otro número que no sea e, a la x le tienes que agregar el logaritmo, ¿no? Bueno, ahí están las derivadas de esas tres funciones, ¿no? Que usan exponenciales. Vamos a ver la de los logaritmos, porque esta está interesante, deducirla también. Fíjense. Entonces f de x logaritmo natural de x. Entonces no va a ser extraño, ¿verdad? Que si la función exponencial con e tiene un papel especial, el logaritmo natural también va a tener un papel especial. Entonces fíjense, voy a sustituir. F de x más h es logaritmo natural de x más h. Y f de x es logaritmo natural de x. Y entre h. Y aquí voy a usar las propiedades de los logaritmos. Fíjense que resta de logaritmos es el logaritmo de la división. Esa es una de las propiedades bueno, las leyes de los logaritmos, ¿no? Ahora, ese entre h es como si escribieras 1 entre h por el logaritmo de x más h entre h. ¿Sí? Y entonces 1 entre h, bueno, es que no se ve como h esto. Voy a ponerlo. 1 entre h está multiplicando el logaritmo, ¿no? Y entonces lo que haces es meterlo como exponente. X más h sobre h al 1 entre h. Ahora, otra cosa más que hacemos, que aquí claramente no vimos ese tipo de cosas, pero como el logaritmo es una función continua, se puede meter ese es el argumento, ¿no? Se puede meter el límite adentro. ¿Sí? Ahora, aquí se tiene que hacer una pequeña transformación, ¿no? Una de estas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman estas cosas? Cambio de variable. Entonces voy a decir, como h tiende a 0, ¿no? Voy a poner una pequeña línea aquí nada más para separarlo. Lo que voy a hacer es agarrar una variable que sea el recíproco de h. Entonces, a ver, aquí pues le puedo poner cualquier cosa, ¿no? Pero no se me ocurre cuál. Una letra. A, simplemente. Es decir, A igual a 1 entre h. O bueno, ¿cuál A? Que no quiero que diga A. O si quiero. Le voy a poner M. ¿Sí? M es 1 sobre h. Y entonces, la propiedad de M es que si h tiende a 0, pues M tiende a infinito. ¿Sí?
Eso pues lo pueden comprobar directamente, numéricamente, ¿no? Si ustedes toman valores de h cada vez más pequeños, cercanos a 0, el m va a tender a ser infinito. Bueno, aquí hay detalles, ¿no? Que si fueran matemáticos sería yo muy estricto y diría, tenemos que pensar en esos detalles, pero bueno, no aplica para estos cursos, ¿no? De CSH. Pero lo importante es que aquí pueden cambiar la h por la m. M tiende a 0. Y entonces en vez de poner, fíjense, lo de adentro, el x más h sobre h, lo pueden escribir como x más 1 entre m sobre 1 entre m. Y el exponente va a ser el m. Entonces nada más voy a hacer una pequeña manipulación algebraica aquí. Límite cuando m tiende a infinito. Entonces, bueno, multiplicando, digamos, por m, numerador y denominador, nos va a quedar 1 más mx a la m, ¿verdad? Ahora, si se acuerdan del ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo es esto? Déjenme ver si está bien todo esto. Y es que aquí justamente, con razón, me salía raro. Es que aquí lo cambié por h, era x, ¿no? Entonces, por eso me sale algo que no es lo que yo quiero. Con razón decía, se ve diferente a lo que yo quería. Es que esta era x, ¿no? O sea, porque era esta x de aquí, ¿no? La cambié de repente por h, no sé por qué sí. Entonces ahora sí, esto es 1 más a ver, ¿cómo era aquí? mx, a ver la x. Sí, lo que tengo que hacer es escribirla abajo. Denme un segundo. Tengo que escribirlo así. ¿Sí? Como 1 sobre x en el numerador. Entonces, si recuerdan, ¿cómo se llama? El video en el que hablé de interés compuesto, les platiqué este límite, ¿no? Nada más que aquí no le puse un entre x, ¿no? Le puse una variable y lo que obtenemos es que, a ver, voy a poner logaritmo natural, pongo aquí estos paréntesis, y este límite, a ver, ¿de qué color lo pongo? Este límite, todo este límite tiene que ver con el e. O sea, esto es lo que vimos en ese video que les platiqué. Ese límite va a ser e, y como exponente va a tener esta cosa en rojo, ¿no? Ahora esta cosa en rojo en este caso da la casualidad de que es 1 sobre x. ¿Sí? Ahora, entonces revisen ese video. En ese video está bien explicado por qué esto es así. O bueno, se puede ver la fórmula de por qué esto se escribe así. Y ahora lo que tienen que ver finalmente es que el logaritmo y la exponencial se van a cancelar. Y entonces les va a quedar 1 entre x. Y esa es la magia, ¿no? De esto. Ahora dejen. Es que me estoy dando cuenta que no debo de usar la cajita roja, ¿verdad? Nada más dejen. Le cambio de color, pero tengo que poner un montón de cosas. Pero voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, nada más la quiero cambiar a morado. Todo esto lo voy a poner de amarillo otra vez. Y o sea, nada más era para que no estuviera rojo. Y voy a escribir exactamente lo mismo. Logaritmo natural de e 1 entre x. Y nada más lo pongo
Así, ¿no? Porque se me olvida que que estoy reservando las cajas de color rojo para los resultados, ¿no? Pues bueno, este es 1 entre x. Y ahora sí lo pongo en caja roja, ¿no? Que ahora sí, esta es la derivada. Entonces, fíjense, otra vez, no es tan extraño que en el logaritmo haya salido, o sea, cuando sacas la derivada del logaritmo, salga la e, ¿no? Pues bueno, es que la e y el logaritmo natural están relacionados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con logaritmos en general? Porque van a decirme, bueno, es que ahí ya me dijiste cómo sacar la derivada de un logaritmo, pero nada más el logaritmo natural, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula general para cualquier logaritmo? Bueno, es que aquí tenemos, recuerden que hay una fórmula, que es la fórmula de cambio de base del logaritmo, ¿no? Si ustedes tienen esta de aquí, logaritmo base b de y, lo que obtienen es que pueden escribirla como logaritmo natural de x entre logaritmo natural, es que con mayúscula lo estoy poniendo, bueno, así, ¿no? Esta es la fórmula de cambio de base. Del logaritmo. Y ahora deriven esta de aquí. Saquen la derivada, le voy a poner prima. Porque pues es también otra notación, ¿no? Pero fíjense que el logaritmo natural de b pues no tiene nada que ver con la variable, ¿no? B es una constante. Entonces pues pueden sacar la b, el logaritmo natural de b, y luego sacan la derivada del logaritmo natural y por la página anterior la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿no? Y entonces esto es logaritmo natural de b por x, o sea, en el denominador. ¿Qué quiere decir? Pues que ya puedo encontrar la derivada del logaritmo base b de x, pues lo que tienen que hacer es escribir logaritmo natural de b por x en el denominador, ¿no? Y esa sería la derivada del logaritmo de cualquier base. Bueno, ahí está el resumen, ¿no? Y bueno, otra vez les digo, IN, LN, LN de X, es que la notación oficial es una L minúscula, ¿no? Pero, ay, como que me da cosa escribirla con L minúscula cuando escribo yo, porque parece I mayúscula, ¿no? Es que la I mayúscula y la L minúscula se confunden, ¿no? Pero bueno, es una L, ¿no? Del logaritmo. LN, logaritmo natural. ¿Sí? Bueno, entonces ahí están las dos fórmulas, ¿no? En resumen. Entonces vamos a ver finalmente con 3 ejemplos cómo se calcula la derivada. ¿Sí? Bueno. Y entonces en la primera, para sacar la derivada, y', pues dices, bueno, es 3 veces por la derivada de e a la x, más 5 veces por la derivada del logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural de x. Ahora lo que haces es decir, bueno, pues la derivada del exponencial es el exponencial, ¿no? E a la x. Y la derivada del logaritmo es 1 entre x, y como está multiplicando por 5, pues lo pongo así, ¿no? 5 sobre x. Y ahí está el resultado, ¿no? Bueno, ahora la siguiente. Esta se ve medio escabrosa, ¿no?
porque fíjense que dice logaritmo natural de x a la cuarta. Pero aquí lo que tienen que hacer es que antes de derivar, transformen esto, ¿no? Este x a la cuarta pues no se puede transformar, pero el logaritmo, recuerden que cuando hay un exponente lo pueden sacar como coeficiente multiplicando. Logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, en vez de derivar así como decía originalmente, derívenlo así, ¿no? Así sí se ve cómo se va a derivar, ¿no? Y' es la derivada de x cuarta menos 4 veces la derivada del logaritmo natural de x, ¿no? Y entonces la derivada, por lo tanto, la derivada del logaritmo, la derivada de y' es 4x cúbica, porque es la derivada de x a la cuarta, menos 4 sobre x, ¿no? Ese sobre x es por la derivada del logaritmo. ¿No? Entonces, hay varios problemas en su tarea en las que les pongo algo como esto, ¿no? O sea, como este de aquí, que lo que tienen que hacer es primero simplificarlo, ¿no? Usando las leyes de los logaritmos, antes de derivar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a otro más, que fíjense, es muy parecido. Logaritmo de base 4 de x a la quinta. Pues también lo que tienen que hacer primero es pasar ese 5 multiplicando y sacar el logaritmo base 4 de x. Ahora aquí, o sea, ya pueden usar directamente la derivada del logaritmo base 4, ¿verdad? Pero también algo que podrían decir es decir, bueno, pues esto voy a convertirlo, ¿no? Con la fórmula de cambio de base en logaritmo voy a describirlo en términos del logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de 4. Que pueden decir, bueno, pues esto es como decir 5 entre el logaritmo natural de 4 multiplicado por logaritmo natural de x, ¿no? Entonces ya es una constante multiplicada por el logaritmo natural, ¿no? Y entonces ya lo pueden derivar, ¿no? Es 5 sobre el logaritmo natural de 4 por la derivada del logaritmo natural. ¿Sí? Y entonces nomás lo reescriben, o sea, hacen la cuenta del logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, y entonces lo que queda en sí es esto, ¿no? Ahí ese 5 se ve muy feo. Por logaritmo natural de 4 por x, y el x queda en el denominador, ¿no? Bueno. Pues les recomiendo, este video no fue tan largo, pero pues si se ponen a pensar, sí fue bastante pesado en contenido. Entonces algo que les recomiendo es que no se queden con los ejemplos que les doy, ¿no? O sea, ustedes, pues les puse varios libros, ¿no? Varias opciones de bibliografía. Entonces en esas opciones, pues busquen básicamente más ejercicios y practíquenlos, ¿no? Hay algunos libros en donde hasta atrás, si ustedes se van a la parte de atrás del libro, bueno, o sea, al final, quiero decir, van a encontrar algunos ejercicios resueltos, ¿no? Entonces, una forma de estudiar de esto es tomar otros libros, ¿no? Y ponerse a hacer como loco derivadas, ¿no? Así es como aprende uno estas cosas. Hasta que ya te aburras, hasta que digas, esto ya lo hice, hasta que digas, bueno, esto ya lo sé hacer, ya lo sé hacer de memoria de tanto que lo he hecho. En ese momento es cuando ya dices, ya lo aprendí. Si todavía lo ves y te cuesta trabajo, pues es que todavía no lo has aprendido bien, ¿no? Bueno, pues los veo en el siguiente video.